Hola a todos, bienvenidos una vez más a Healthing, el podcast, un diagnóstico actual. El día de hoy hablaremos sobre cáncer y del hecho de que para desarrollarlo es necesario un milagro. Pero no cualquier milagro, un milagro estadístico. Cuando pensamos en las enfermedades, usualmente nos referimos a que hay un algo que las causa. Ese algo puede habernos acompañado a la playa, haberlo comido, o simplemente nos expusimos a él en una situación, digamos, poco favorable para nosotros. Digamos, la lluvia. Pero ¿qué pasaría si para esta ocasión ese algo fuera interno, creciera poco a poco dentro de nosotros, madurara hasta convertirse en una de las enfermedades más importantes en la historia de la humanidad y que año con año se cobran millones de vidas? Por si no me conocen, soy Germán Gómez, maestro en diagnóstico y genética molecular por la Universidad de Nottingham en Reino Unido. El día de hoy vengo a hablarte de la biología molecular, una ciencia que aunque pareciera muy ajena a ti, en realidad no lo es. De hecho, está contada con miles y miles de historias que poco a poco se van haciendo más familiares. Y esta es una de ellas. Para entender al cáncer, imagina una alberca de pelotas. Esta alberca de pelotas tiene un solo color y es tan grande que te puedes imaginar por un momento que pareciera que estas pelotas son una sábana que se va moviendo con el viento. Estas pelotas tienen cierta funcionalidad, la cual es que se están moviendo entre sí. Están chocando, interactuando entre ellas, pero justo por esa naturaleza del movimiento que tienen, se van desgastando. Pero este desgaste no te lo imagines como simplemente, digamos, que se rompen y se sustituyen por unas nuevas, sino que es un poquito más complejo que ello. Suponiendo que este desgaste no nada más es que se rompan, sino que hay alteraciones en abolladuras, por ejemplo, rayones, o cambios en la tonalidad de ese color en particular. A este nivel, entonces, cada pelota sería única, no sería burdamente igual como si simplemente imagináramos una alberca de pelotas. Lo que acabamos de hacer es que le añadimos complejidad a nuestro ejemplo. Pero ahora no quiero que pienses en una alberca de pelotas como una alberca de pelotas. Quiero que imagines que esta alberca de pelotas en realidad es un órgano del cuerpo y las pelotas son las células que lo conforman. Entonces tendrías, sí, pelotas de un solo color o células de un solo tipo, pero que pudieran tener algunas diferencias unas con otras, ¿cierto? Algo fundamental para nuestro ejemplo es que las células más dañadas, aquellas que tienen más abolladuras, más rayones, más cambios en la tonalidad, son reemplazadas por unas nuevas, con el fin de mantener la interacción normal, la función dentro del órgano, ¿no?, en cuestión. El punto es que en cáncer, este fenómeno, por muchas razones, no sucede. Pero vayamos por partes. Cuando pensamos en cáncer, usualmente pensamos en que es una enfermedad de la modernidad, una consecuencia de nuestro estilo de vida, de la industrialización, de nuestra alimentación, de todo lo artificial a lo que nos exponemos, que en parte pudiera tener razón, algo. Y de allí justamente es donde parten todas las anécdotas y experiencias y comentarios sobre esta enfermedad. Pero esa es otra historia. Lo que te quiero comentar aquí es que esta enfermedad es un poco más antigua de lo que imaginas, es más antigua de lo que crees. Y en realidad nos ha acompañado tanto a nosotros como a otros animales por miles de años. De hecho, textos antiguos descubiertos en Egipto que datan de hasta 3000 años antes de Cristo nos describen más o menos cómo es que se trataban las enfermedades en general, principalmente de guerra, pero nos hablan también de úlceras que se removían por cauterización, lo cual es interesante porque al final de la descripción nos ponen: no hay tratamiento conocido. Es irónico que nosotros apenas hasta ahora podamos hacerle frente al cáncer.
Pero esta es una cuestión que seguramente si se la planteas a cualquier médico o especialista o científico que se dedique a estudiarlo, te mande una dura mirada. Porque no es que apenas le hagamos frente al cáncer, sino que apenas le podemos hacer frente al cáncer. Y es que apenas lo estamos entendiendo. Como te había comentado, el cáncer tiene una complejidad inherente. Y no es que no haya habido avance en los últimos años. De hecho, ha habido muchísimo. En cuanto a terapias, ha habido una cantidad de avance fenomenal. El cáncer, te puedo decir ahora que no necesariamente es mortal. De hecho, ahora ya se promueve una cultura de revisión constante para prevenirlo en lugar de curarlo. Estamos ante una etapa de prevención más que de tratamiento. Pero no me voy a ir tan lejos. Lo que quiero platicarte ahora es que cuando vamos a estudiar al cáncer, quiero que cambiemos el paradigma de lo que entendemos por esta enfermedad. Cuando nosotros cambiamos un paradigma, también cambiamos la forma en que comprendemos las cosas. Entonces, si te he comentado que hasta este momento, seguramente ya has escuchado el cáncer hasta el cansancio. ¿Conoces a alguna persona o tuviste la mala suerte de ser diagnosticado con una enfermedad de este tipo? Pero a lo que voy es que si conoces tú o tienes un concepto sobre esta enfermedad, sustitúyelo porque vamos a estudiarlo desde el ámbito molecular. Como te mencioné anteriormente, el cáncer tiene una complejidad inherente que lo hace difícil de estudiar, pero también difícil de tratar. No quiere decir que no sea curable. De hecho, lo que quiero es que cambiemos el paradigma de lo que entendemos por cáncer. A este nivel, al nivel molecular, ¿qué pasaría si en lugar de hablar por nuestra experiencia de lo que entendemos, digamos, por fuera de la enfermedad, ahora tengamos la posibilidad de entenderlo desde adentro, desde su naturaleza misma, desde la parte más interna del cáncer? Entonces, aquí valdría la pena que nos preguntáramos, ¿se comportará igual? ¿Qué es el cáncer incluso? ¿Qué lo hace tan agresivo? ¿Qué lo hace que vuelva? La respuesta puede que sea más compleja que el deterioro que sufren las pelotas en nuestra alberca. Ya que estamos en eso, retomemos brevemente nuestro ejemplo de la alberca de pelotas. Y es que al igual que ésta recibe mantenimiento cambiando estas pelotas continuamente, el órgano del cuerpo del que estemos hablando necesita sustituir periódicamente las células dañadas por unas nuevas, unas que aseguren la integridad y la función del órgano en cuestión. Esto se lleva a cabo por una serie de pasos muy regulados o fases que técnicamente se llaman ciclo celular. Seguramente escuchaste hablar de él o lo repasaste en tus clases de biología, pero lo que te quiero mencionar aquí es que este proceso es sumamente importante para cada célula del órgano. ¿Por qué? Porque si empieza a haber alguna falla, la célula no va a cumplir los estándares para poder ser sustituida. Y aparte, no va a poder cumplir con el estándar, por otro lado, de que sea adecuada para sustituir a otra célula. Es por ello que el cuerpo necesita asegurarse de una fuente de energía constante para poder realizar este proceso adecuadamente. Y de aquí, de hecho, ya hablando entre nos, vienen todas esas ideas y comentarios de que alguna alimentación, alguna actividad te va a ayudar a potenciar este fenómeno, esta tarea que tiene el cuerpo. Estoy segurísimo de que te va a sonar alguna de estos comentarios o incluso comerciales. De aquí salen todas esas historias acerca de alimentos, de productos que te pueden ayudar a potenciar esta energía o darle a tu cuerpo esta energía para poder llevar a cabo este proceso. Pero eso es otra historia. Lo que quiero que pienses es, ¿qué pasaría entonces si el cuerpo deja de ser lo suficientemente eficiente con el tiempo? Esto es normal.
y lo vemos en todos los seres vivos. De hecho, se conoce con el nombre coloquial de envejecimiento. Y esto es el principio tal cual del envejecimiento, porque hay un declive poco a poco, gradual, de este proceso de renovación del cuerpo. Empiezan a fallar ciertas cosas a medida que va pasando el tiempo. La investigación científica lo que busca justamente es determinar en qué parte del declive biológico empieza como tal el envejecimiento. Y seguramente has escuchado todos esos comerciales de cremas, de productos milagro que te pudieran ayudar. Pero si te ayudan o no, eso es otro cuento. Lo que quiero que entiendas ahorita es que ¿qué pasaría si este error, no error, sino este proceso de envejecimiento viene con un error adicional o una serie de errores por lo pronto? Uno de ellos lo denominamos como señalización proliferativa sostenida, que es en esencia, en términos generales, que nuestra alberca de pelotas tenga una señal o una orden incesante para que las pelotas nuevas se produzcan sin cesar. Hasta donde da nuestro ejemplo, simplemente se podrían desbordar las pelotas de nuestra alberca. Pero en nuestro cuerpo, ya en la vida real, en el órgano, lo que pasaría es entonces que se empiezan a apilar unas células con otras porque empiezan a crecer más de las que deberían y se empieza a formar una especie de chipote. Este término lo conocemos como hiperplasia. Pero la hiperplasia no es cáncer, simplemente es un aumento en el número de células de un tejido. Y es más común de lo que te imaginas. De hecho, la conocemos en dos formas. La primera, como forma fisiológica, en las glándulas mamarias durante el embarazo, y la segunda como forma patológica en la próstata de hombres de mediana o avanzada edad. Luego de años con este error, se acumula otro, que es la pérdida de control del crecimiento. Imagínate que una de las células que están dentro de nuestro chipote empieza poco a poco a perder el control sobre el crecimiento. Pero no me refiero a que se vuelva más grande, sino a que su descendencia empiece a ignorar todas las señales de stop para dejar de reproducirse. Y es más o menos a como ocurre en un semáforo que mantiene su luz en verde. En principio pareciera que puede mejorar el flujo del tráfico, pero si tú te remites a las otras avenidas, no es necesariamente el caso. Esta falta de señal, es una característica de un fenómeno que se llama desarrollo tumoral. Es una de las características del cáncer que más profundamente han sido estudiadas a fin de saber qué es lo que hace que el tumor crezca, que no se detenga, que sea tan agresivo, que sea tan rápido, que regrese. Pero no te preocupes, revisaremos cada una de estas estrategias al final de esta serie de episodios a fin de que entiendas cuál es el fin de cada una de ellas. Por lo pronto, quiero que entiendas que el primer paso hacia el cáncer es mediante la señalización proliferativa sostenida, que inicia con la hiperplasia, es decir, el aumento en el número de células de un tejido, sigue con la pérdida de control de una de esas células y de su descendencia, y culmina cuando la forma y función de esas células en específico empieza a cambiar. Algo similar a como tienes tú las verduras en el refri que poco a poco se van echando a perder. A nivel molecular y dentro de una región específica de nuestro tejido se va consolidando un error. Pero un error no en términos cuantitativos, sino cualitativos, que va modificando la estructura y función de las células. La forma, la estructura y la función de nuestras células empieza a cambiar. Pero esto solamente es el principio. Veremos más adelante que estas instrucciones están dadas por genes que, si bien varían en número y en clase, comparten una función alterada, incluso afectando la tarea de otros genes. Poco a poco, la gran maquinaria celular de nuestro tejido se va modificando, tergiversando en instrucciones cada vez más inexactas, pero que todavía aún es temprano para poderlo ver macroscópicamente en síntomas que pareciera que se van a ver
una eternidad después. Con esta incógnita cerramos el tema de hoy. Pero seguiremos hablando sobre cáncer. No olvides seguirnos para seguir conociendo más sobre este tema y sobre otras historias que vas a conocer desde el ámbito de la biología molecular. Mi nombre es Germán Gómez. Nos vemos. Healthing, un podcast donde escuchamos nuestro ADN. Por Diagnóstica Internacional.